Gracia, misericordia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes. Amén. Este es el sermón del 23º domingo después de Trinidad. El Evangelio es Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Y el tema del sermón es la distinción entre Iglesia y Estado. En el Evangelio de hoy, la principal enseñanza es la siguiente, en San Mateo 22, 21. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Dios ha instituido dos tipos de regímenes o gobiernos en este mundo. El uno, que es espiritual, no tiene ninguna espada, pero tiene la palabra, y ella puede hacer que los hombres sean buenos y justos, de modo que puedan heredar la vida eterna. Dios ejerce esta justicia por medio de la palabra y la ha confiado a los predicadores y pastores en la iglesia. El otro tipo es el régimen secular o civil, que opera por medio de la espada y las leyes, las cuales deben inspirarse en los 10 mandamientos, de tal forma que los que no quieran ser buenos pueden ser obligados a ser buenos y justos a los ojos del mundo. Dios quiere ser bueno con su creación, tanto en lo corporal como en lo espiritual. Por eso Dios ha instituido estos dos gobiernos y ha dado una tarea a cada uno. El régimen secular tiene la espada, el espiritual tiene la palabra. Entonces, también la autoridad secular sirve a Dios, ejerciendo su oficio, cuando lo ejerce correctamente. Si queremos que todo sea como debe ser, dejemos que los dos regímenes se queden cada uno en su propia tarea. Pero en la vida real, por causa del diablo y del pecado humano, existe lamentablemente una mezcla entre los dos regímenes, de tal forma que los hombres de un régimen quieren intervenir en las tareas del otro. Porque así como al diablo le gusta mucho mezclar ley y evangelio, también le gusta mezclar los regímenes de iglesia y Estado, creando de esta manera confusión. Y que es justamente lo que está pasando ahora. Esto hace que constantemente el gobierno civil quiera gobernar a la iglesia. Por ejemplo, mandando a la iglesia lo que ésta debe predicar, enseñar, y limitando la misión y el culto divino. O bien cuando la iglesia se fusiona con el gobierno civil, en una especie de césaropapismo, tal como ha sucedido y sucede aún con el New World Order, nuevo orden mundial. Si las autoridades seculares y las eclesiásticas sobrepasan su dominio saliendo de su tarea propia o haciendo algo diferente a lo que Dios ha establecido, actuarán como tiranas. San Agustín dice en su libro La ciudad de Dios que si no hay justicia, los reinos no son otra cosa que bandas de ladrones. Parecen bufones y bribones. El Estado o el gobierno civil tiene que ver con la vida terrenal de los hombres. Su propósito no es promover la salvación eterna de los hombres, sino su bienestar terrenal o temporal, y especialmente proteger la vida humana y la propiedad privada. Su interés se limita, por lo tanto, a esta vida presente, y no a la vida después de la muerte. El Estado, por consiguiente, no tiene jurisdicción en la vida espiritual y eterna del hombre. Su función termina donde ésta empieza. Esto significa dad a César lo que es de César. Por otra parte, todos los que han aceptado en verdadera fe la reconciliación que ofrece el Evangelio de Cristo son gobernados
misericordiosamente por Cristo mediante la palabra revelada. Y pertenecen al reino de gracia, es decir, la iglesia cristiana en la tierra. Mientras Satanás actúa en todos los incrédulos como en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2, el Cristo glorificado ejerce su dominio de gracia en todos los que por la fe lo reconocen como su Señor. Esto significa dar a Dios lo que es de Dios. De ahí el consejo tan importante de Jesucristo para nosotros hoy, de distinguir la iglesia y el Estado, y darle a cada uno el lugar y el honor que le corresponde. Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Con esto Jesús te está diciendo, mantén los pies sobre la tierra, sé realista, no un soñador de proyectos imposibles. Pero también mantén la fe en Dios, no te desesperes, porque Dios sigue guiando y cuidando de sus hijos que esperan en Él. Dale al César y a Dios la honra que se merece cada uno, la honra y el valor que cada uno realmente tiene. No trates lo que es perecedero y terrenal como si fuera una cosa eterna, ni consideres lo que es eterno y celestial como algo de poco o escaso valor. Da a César y a Dios el valor y la honra que realmente merecen. No descuides el trabajo, pero tampoco descuides a tu familia. No descuides a tu familia, pero tampoco descuides a Dios y a su iglesia. Por eso San Pedro dice, 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y San Pablo también agrega en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Porque el Evangelio no destruye el gobierno secular, el Estado y el matrimonio. Al contrario, su intento es que todo esto se considere como verdadero orden divino y que cada uno, de acuerdo con su vocación, manifieste en estos estados de la Iglesia y el gobierno civil el amor cristiano y las verdaderas buenas obras. Por consiguiente, los cristianos están obligados a someterse a la autoridad civil y obedecer sus mandamientos y leyes, en todo lo que pueda hacerse sin pecado. Pero si el mandato de la autoridad civil no puede acatarse sin pecado, se debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Porque hay ciertos asuntos personales y privados sobre los cuales el gobierno no tiene o no debería tener jurisdicción. El más importante de ellos es la religión del hombre, o la relación del hombre con Dios. Siendo el gobierno un poder temporal, el gobierno político tiene que ver con cosas muy distintas al Evangelio. El poder temporal no protege el alma, sino que protege el cuerpo y los bienes contra la violencia. Por esta razón, las dos autoridades, la espiritual y la temporal, el Estado y la Iglesia, no deben confundirse ni mezclarse, pues el poder espiritual tiene su mandato dado por Cristo de predicar el Evangelio y administrar los sacramentos, perdonar los pecados, juzgar la doctrina y excluir de la congregación cristiana a los impíos manifiestos. El gobierno civil, o un gobernante humano, no puede pretender ser adorado como Dios. Justamente, la imagen y la inscripción en la moneda que entregaron a Cristo era la del emperador romano Tiberio César, emperador del año 14 al 37 después de Cristo. Este y otros emperadores fueron adorados por la gente como Señor y Dios. A la luz de la orden de Jesús, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, la adoración del verdadero Dios excluye la adoración de ídolos.
Es decir, los que siguen a Jesús como el Señor no pueden repartir su lealtad entre Dios y el dinero. Habían entregado a Cristo una moneda para tentarle. Así también hoy el mundo ofrece al cristiano la tentación del dios Mamón, el dinero, ya sea recibiendo sobornos, o para comprar elecciones, o torcer la justicia. Y son varios los que dejan de dar el honor a Dios y le adoran al César de turno. Cristo nos enseña hoy a ponerle un límite al poder político, a obedecerle, sí, en cuanto a la ley natural y a lo que pueda hacerse según el sentido común o razones claras, pero nunca terminar adorando al hombre antes que al Creador, nunca renunciar a nuestra fe por unas monedas, porque el estado político fue puesto por Dios en este mundo desde el Génesis, Génesis 1 y 2. El Estado preserva la paz externa en la comunidad y asegura para todos los ciudadanos el gozo de sus libertades civiles y religiosas, mientras que la Iglesia ofrece bendiciones espirituales y trae la paz de Dios a las almas atribuladas y afligidas. De ahí la diferencia que Cristo establece entre estos dos poderes. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la verdad del asunto es que como los principales sacerdotes querían matar a Cristo y enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad al gobernador Poncio Pilato, fue que entonces enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Un par de días después, el viernes de su pasión y muerte, Cristo le dirá a Pilato personalmente: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Aunque fariseos y herodianos, es decir, un grupo religioso y otro político, se unieron contra Cristo y le tendieron una trampa mortal, y para prevenir una resurrección pidieron a Pilato colocar una guardia de seguridad ante la entrada al sepulcro, nada consiguieron contra Cristo. Al tercer día, nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y ahora gobierna el universo y a todas las criaturas, tanto visibles como invisibles. El dominio del Cristo Rey es absoluto y su poder es eterno. Sus enemigos, viéndose derrotados, ahora en vano luchan contra la Iglesia de Cristo en la tierra. Pero nosotros, los santos escogidos de Dios, por gracia, en la fe vemos cómo Cristo nos sigue cuidando con amor bajo su reino de gracia, por su palabra y sacramentos, hasta que venga en gloria. Teniendo esta certeza, es que el Señor Dios nos anima con estas palabras. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el que quiera vivir de una manera cristiana, que le pida a Dios la sabiduría para administrar su trabajo, dinero y bienes de la mejor manera. Como dice el séptimo mandamiento, teniendo temor y amor de Dios, no robarás, porque de lo contrario estarás pecando contra Dios. No lo hagas, porque tienes un Dios rico, misericordioso, con el cual ya posees ciertamente lo suficiente, y Él no dejará que pases necesidad o que estés desprovisto de alguna cosa. Y así podrás disfrutar con la conciencia alegre 100 veces más de los bienes divinos que de lo que adquiriste de manera infiel o injusta. Porque Dios conoce magistralmente el arte de castigar al ladrón mediante otro ladrón, cuando uno saquea y roba al otro.
Si alguien no nos quiere atender, lo que decimos, que siga su camino hasta que obtenga sus experiencias. Pero hay que inculcar a la juventud estas cosas para que tenga cuidado y no imite a la multitud de gente que no atiende esta palabra de Cristo, de modo que no caiga sobre ella la ira y el castigo de Dios. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cristo nos ayuda a estar prevenidos de que el Estado civil controle o manipule a la Iglesia, que la Iglesia pierda su función espiritual y se organice como una institución política. Los cristianos, sin incurrir en pecado, pueden tomar parte en el gobierno civil, pero no deben permitir que el Evangelio de Cristo sea usado como una ideología política. Los cristianos pueden decidir y sentenciar según las leyes vigentes, tomar parte en guerras justas, prestar servicio militar, comprar y vender, prestar juramento cuando se exija, tener propiedad privada, contraer matrimonio, etc. Pero ellos no deben llevar adelante una guerra por causa del Evangelio, como sucedió por ejemplo con las cruzadas en la Edad Media. Ni menos aún abandonar a casa y hogar, esposa e hijos en nombre de Cristo. En tanto que la Iglesia y el gobierno civil son autoridades delegadas por Dios, ambas deben ejercer debidamente la autoridad que representan. Pero debemos siempre obedecer cuando no vayamos en contra de la voluntad de Dios al hacerlo. Debemos someternos a la autoridad, mientras no comprometan nuestra conciencia y se limiten a dar órdenes referentes a los asuntos externos, aunque por fuera se comporten tiránicamente con nosotros. Pero si alguien se propone, por ejemplo, someter a cautiverio nuestra conciencia en materia de fe, no debe obedecérsele bajo ningún concepto. Nuestra obediencia es primero hacia Dios. Esta distinción entre la Iglesia y el Estado, queridos hermanos, junto a la enseñanza sobre la vocación, en la cual el cristiano sirve en la vida, ha caracterizado en gran manera a la Iglesia luterana en su historia. Ha dado a generaciones de cristianos la facultad de servir y ser fieles a Dios en su trabajo diario bajo el gobierno civil de turno. Sobre todo les ha dado poder para soportar la adversidad y los tiempos malos, en la esperanza de que, al final, el bien, que es Dios, triunfará. A cada cual lo suyo. ¿Deben percibir las autoridades impuestos, tasas y tributos? Sí. No puede negarse pagar lo que es debido. Pero el corazón es solo para Dios. Dios tiene el control de la historia. Digo esto porque muy a menudo se tiene la impresión de que Satanás está gobernando el mundo y no Dios. No olviden que la gloria de Dios y el poder de Dios se reveló en que derrotó al pecado, a la muerte y al diablo en la pasión de Cristo en la cruz. Esto es algo que no sucedió con armas, sino con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz. Y este poder se manifiesta hoy tampoco con armas, sino con la palabra del Evangelio predicada en los corazones, o a los corazones. Como cristianos, creemos, enseñamos y confesamos esto, y vivimos en consecuencia. En conclusión, a partir de lo que hoy hemos oído del Evangelio, el cristiano puede pensar así: falso mundo, no confío en ti. Aquí debo vivir entre escorpiones y falaces serpientes. Pero no importa si soy rechazado. Dios es fiel. No quiere ni puede abandonarme.
y así el mundo con su furor se enrede en sus lazos o me quiera enredar en sus lazos, la ayuda de Dios estará conmigo. En la amistad de Dios confiaré. Mi alma, mi espíritu, mi mente, todo lo que soy confiarán solo en Él. Estoy al lado de mi amado Dios. El mundo puede quedarse sin mí. Señor, en ti he esperado. Ayúdame, para que no sea avergonzado ni burlado para siempre. Esto te pido. Sosténme en tu fidelidad, Señor Dios. Que la gracia del buen Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes siempre, para la vida eterna. Amén.